señor de Santiago, por el propio trazado urbanístico de la ciudad. Él lo define muy bien cuando habla de que Ferrol es una ciudad lógica enclavada en una tierra mágica. Eso es algo que chirría. Es como si a un coche de gasolina le echamos gasoil. Hay algo ahí que va a forzar, a ser algo violento, ¿no? Entonces, claro, él se mete en una serie de especulaciones muy simpáticas y muy graciosas, pero siempre con esa agudeza que decía yo antes, ¿no?, que podemos ver en otros escritores, y llega a la conclusión de que eso de que el ferrolano es distinto, es un tipo diferente, para bien y para mal, con muchas virtudes, con muchos defectos, pero nada que ver con el ciudadano de las ciudades vecinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego sigo con esta historia que es muy divertida. Pero digo yo una cosa, pero el ferrolano que tú estás hablando, cuando habla Torrente del ferrolano, yo creo que se refiere al ferrolano de vocación, puesto que el ferrolano, o sea, normalmente somos todos ferrolanos nacidos pues en Madrid, en Ponferrada, en Orihuela, en Foz, o sea, es que ese cosmopolitismo de la ciudad, precisamente que llega con todos esos marinos, con toda esa mano de obra, con todos esos comerciantes, lo que le dan a la ciudad es que un grado de cosmopolitismo y de universalidad que tiene Torrente, no sé dónde dice, que Ferrol, salvando las distancias, le recuerda un poco a Nueva York, precisamente porque hay gente de todas partes, de ahí el carnaval del filósofo. Pero entonces, cuando hablamos de ferrolanos, es que estamos hablando de que el propio ferrolano no es más ferrolano el que nació en Canido, o el que nació en Esteiro, o el que nació en el Muelle, sí, no, es muy que el que nació a lo mejor en Orihuela, es muy difícil y que ser está ferrolano de toda la aquí, vida. En Ponferrado, en Negreira, o en Madrid, o en todos lados. Madrid, Mira, Santander. O fíjate tú, los grandes fíjate, desde, hablábamos antes, pues yo que sé, desde Jorge Juan hasta cualquiera que han venido aquí, todos. o sea, quien ha venido aquí, quien vive aquí, quien siente aquí, quien se enamora, quien muere, quien sufre y quien sueña en esta ciudad, es ferrolano. ¿No te parece? Yo le desde quería luego preguntarle a Reyes un detalle. Ese Ferrol de científicos y de obreros especializados que viene de repente y hace la ciudad, ¿acaso no recibió un quiebro tremendo con el Trafalgar? Es decir, ahí se acabó una etapa. Es mucho peor que eso. En 1801 hay un documento, de un informe que envía un ingeniero de la ciudad al ingeniero general, que en Madrid se llama José Romero Fernández de Landa, y le dice, en 1801, antes de 1805, que en 1805 ya es la hecatombe, le hace un informe diciéndole cómo está el arsenal, cómo están los edificios, cómo están los materiales. No hay nada, es la ruina. O sea, Ferrol ya, en el siglo XIX, el XVIII pudo ser la eclosión. Es una época maravillosa, la segunda mitad, pero igual que fue un crecimiento asombroso en el siglo XIX, como es una ciudad que depende tanto del Estado. Estamos en una crisis, ha habido la Revolución Francesa, está por los sanitarios, España tiene una guerra, la guerra de la Convención, nuestra política de alianza es bastante nefasta. En 1801, ya aquí en Ferrol, las voces de alarma de que la situación del arsenal, de los astilleros, vamos, que no hay nada, no hay producción. El último barco que yo recuerdo que se construyó aquí en el siglo XVIII fue en 1794, o sea, hay 6 años donde no hay nada. En 1805 es el acabose para esta ciudad, porque bueno, es la desaparición de la Armada. Y la persona que más conoce la historia de esta ciudad, porque bueno, a mí me gusta citar las fuentes como historiador. Bueno, hay 2 personas que cuando uno quiere hablar de Ferrol tiene que leer. Desde el punto de vista del arte, todo el mundo lo conoce, el catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Santiago, Alfredo Vigo Trasancos, y desde el punto de vista de historia social, historia demográfica, historia cultural de esta ciudad, pues Alfredo Martín García, que es profesor titular de Historia Moderna, el León. Sí. Esas 2 personas son para mí lo que definen, igual que Torrente Ballester puede ser el gran escritor de Ferrol, para mí son 2 grandes historiadores de esta ciudad del siglo XVIII. Entonces, bueno, mis referencias que se deben a ellos, ellos relatan eso, ¿no? Pues que hay en el siglo XVIII ese crecimiento, pero en 1801, 1805 no es que haya una fractura, es que ya no hay nada. Solo cenizas. Bueno, porque es que es en Trafalgar y ahí se mueren ya no solamente Churruca, y ya no solamente Gravina, y ya no solamente Galeano, sino que es toda la flota. Y creo que ferrolanos
1.300 ferrolanos que estaban Simbólicamente, enrolados. fíjate, hay un barco que se llama Santa Ana, que fue el primero que se hizo aquí, de 112 cañones, que también se perdió de esa batalla. Es como algo simbólico. El primer gran buque de 112 cañones se pierde en 1905. Fíjate tú, y se queda arrasado todo esto, ¿no? Y los arsenales y todo, claro. Yo creo que hay momentos que marcan la personalidad. Una es todo esto que está contando Reyes, y otro es cuando vuelve a renacer Ferrol después de la guerra de Cuba con el Plan Maura, con toda la industria, el plan de la industria, y vienen aquí los ingleses. Porque no es que vengan algunos ingenieros, es que vinieron 200 familias de ingleses, familias, Sí, sí, sí. con sus niños, que tuvieron que montar ahí las escuelas, que dejó una marca, y además traían diseño de barcos modernos. Hay que volver a hacer barcos. ¿Quién sabe hacer barcos? Los ingleses. Pues traemos a los ingleses. Y eso es la otra época gloriosa de la ciudad. Segunda mitad del siglo XIX. No, los primeros años del siglo XX, incluido la Primera Guerra Mundial. Fueron años, yo creo que, y otra vez, otra aluvión de gente, ingleses, ingenieros, comerciantes. Eso, además del siglo XVIII, es otro de los sellos de estos tampones que ponen en el alma de la ciudad. Y esa es la que yo creo que describe más. Ese es el que Ferrol que describe conoció Torrente. Torrente. Sí. Torrente nace en 1910, entonces, bueno, Eso es lo que describe muy bien. con una magnífica idea de lo que iba viviendo, él se acuerda de la Primera Guerra Mundial, Claro. porque su padre era marino y entonces llevaba un mapa en el que iba poniendo pues las victorias de los alemanes o de los aliados, y él era un niño de 5, 6, 4 años, de 4 en adelante, ¿no? Bueno, pues yo creo que la guerra de Trafalgar, la batalla de Trafalgar, Torrente cuenta que la escuchó durante toda su infancia el día de San Salvador de Serantes, que es el patrón de Serantes. Allí en la casa de los abuelos se reunían todos los tíos y demás, claro, y vecinos y no sé qué, y repetían la batalla, pero con los errores que había cometido Villeneuve, con el acierto claro. Que si le hiciesen caso a Churruca, y sobre todo a Gravina, en aquel momento el Santa Ana iría por aquí en vez de ir por allá, y con habichuelas y con cuchillos de poste. Eso es muy ferrolano. Repetían hasta el punto de que él, en Daphne en Sueños, escribe un capítulo reproduciendo la batalla. ¿No? Sí, sí, sí. Y hay algo que antes hablamos ya de los marinos y de los obreros, ¿no? que una persona nacida fuera de Ferrol, cuando llega aquí, como es mi caso, el caso de Eduardo, y el tuyo también, Reyes, el caso de Eduardo y el mío es igual, porque lo hemos hablado muchas veces, todas estas cosas que nos fueron sorprendiendo de la ciudad, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo el nivel cultural del mundo obrero en esta ciudad. Yo vengo de un pueblo donde allí leían el periódico pues 3 personas, el cura, el médico, el farmacéutico y no sé qué. Y llego aquí al derbi la primera semana y me es algo encuentro sorprendente. Con 3 o 4 pertenecen personas a la que eran Filarmónica, obreros. fundan el Ateneo, en fin, unas cosas. Es maravilloso. Pero claro, todo tiene su historia, claro, y su sus orígenes, esa avalancha de obreros cualificados que vinieron. Hay en la ley Moyano, es de 1857, me parece, le concede a Ferrol 7 escuelas públicas e inmediatamente una más, o sea, 8. Mientras que La Coruña tenía 7, una menos. O sea, aquí había más instrucción pública que en La Coruña. En uno de aquellos congresos vino un estudioso sobre la educación y hablaba de los niveles educativos de la ciudad, en el siglo XIX y principios del XX. En el XIX y XX. Y había también, en consonancia a eso, ateneos, asociaciones de todo tipo, culturales, teatros, o sea, todo iba en esa línea. Me refiero a la preparación obrera, de Sí, los obreros, porque en 1881 se crea la Escuela de Artes y Oficios, 1881, que iba dirigido fundamentalmente pues, a gente sencilla, gente obrera. Y luego, en 1916, creo, es cuando se crea la Escuela Obrera de Bazán, donde más obreros tenían su instrucción y su preparación. Eso produce un nivel en las capas más bajas de una capacitación y de una preparación que no lo ha tenido, yo creo que ninguna Pepe, otra. todavía quedan viejos obreros
que cuentan en yardas y cuentan en galones, Sí, porque aprendieron en los libros ingleses, Sí. de los profesores ingleses, Fíjate. de la escuela obrera. Pero bueno, esto yo creo que ese es otro momento que además más cercano, que todavía quedan gente viva y que da la memoria y sobre todo un analista como Torrente, que es